¿Se observa? Sí. Ya, bueno, esto es las imágenes, son las fotografías que nos tocó a nuestro grupo, que es el grupo uno. Y bueno, Ujú. aquí ya le hemos separado, ¿no? Por zonas. Eh, ¿Usted al comienzo qué opina de esto? ¿Está bien la zona? Por ejemplo, aquí la zona uno se observa que es un poco más plana, la coloración es igual que la de esta zona y como hemos visto estas fotografías son tomadas por, claro, un avión que hay en la misma dirección. Y si esto lo juntamos, estos dos son de la misma zona, pues, ¿no? En este caso le Ujú. hemos puesto Sí, zona uno. Ujú. Esta es tiene zona que 2, ser zona de la 3. misma zona. Está bien, son Ojo, cuatro no, zonas, ¿no? no, no tienen que poner zona uno, sino Ah, unidad. no, claro, claro, Unidad eso uno. es... Al último le vamos a poner la litología, que también justo le iba a preguntar. Ujú. La hemos separado de manera didáctica nada más, ¿no? Eh, entonces está bien, ¿no? En las cuatro zonas, zona uno, zona 2, zona 3, zona 4. Sí, ahí le falta dividir un poco más donde está la zona 2. Mire usted, donde ha puesto zona 2. Si usted sigue subiendo, ¿no? Ya. Subiendo, ahí va a notar un sector donde notamos un cambio, ¿no? Un cambio en el relieve y también un cambio en el patrón de drenaje. ¿Cuál? ¿Esta parte? Fíjense este patrón de drenaje que Dentítico. tiene acá donde dice zona 2. ¿Cuál? ¿Cuál? A ver, voy a marcar, pero... Ahí usted ha puesto zona 2, ¿sí? Ya, sí. Zona 2, Zona ¿no? 2 acá. Donde dice zona 2, ahí vemos un patrón de drenaje. Ya. Pero hacia Ah, arriba, ¿acá? vemos también un afloramiento rocoso que cambia, ¿no? Cambia incluso de inclinación y también de potencia. Mire, son mucho más gruesos. Y solamente encontramos cursos de agua de ladera, ¿no? Que lo va cortando, lo va erosionando. ¿En qué parte exactamente, ingeniero? No, no me ubico. Donde está esa línea de color amarillo, eso está bien, pero ahí le falta delimitarlo con la otra que está en la zona 2. Ahí Mm, tiene usted otra, son dos capas nomás creo que son, sí, son dos capas más gruesas, donde vemos incluso sombras, mire. y esta parte. Esta parte. A ver, señales, no ¿No veo se observa? señales. ¿No? ¿No se observa? ¿No se observa en mi pantalla que estoy marcando? Esa zona, exactamente esa zona, ¿no? Eso, Es una exacto, nueva zona. esa zona. Claro, ¿no? Ahí usted ve sombras, ¿no es cierto? Claro. Ahí ve sombras. Más abajo ya no se ven O sea, sería sombras. de esta manera, perdone. Sería acá una nueva zona esto, ¿no? Entre el Sí, amarillo y eso. casi paralelo a la línea amarilla, ¿no? Paralelo a la línea amarilla en realidad es, ¿no? Son unas capas que están allí. Ah, eso sería otra zona, no es parte de la zona 2. No, es diferente, es incluso otra litología. Ah, entonces serían cinco Usted zonas en nota que, total, ¿no? claro, tiene la zona uno, 2, 3. 3 sería esta, la central sería 4, pero si usted se da cuenta, ¿qué podría ser allí? Podría ser una estructura geológica. A ver, mírenlo bien. Mm, Justamente le iba a preguntar sobre las reglas ahorita en este caso. Eh, Exacto, exacto. Hay unas reglas que no me quedan muy en claro. Ya supongamos que en este caso ya son cinco zonas, ¿no? Faltaría esta nomás. Ujú. Ya, mire. A ver, espérese. Una, dos, tres, cuatro. ¿Dónde está la quinta Ya, zona? No la veo. sería acá, pero no la he marcado en mi figurita. Ahorita luego la marco. Es esta, ¿no? Ya. Y acá también sería esta. Bueno, lo voy a A marcar ver, acá. mire. Lo voy a marcar acá. Sería esta, Ya. ¿no? A ver, fíjese la parte central, ¿no? En la parte central donde usted ha puesto zona 3, ¿no? Donde ha puesto zona 3. Ya, Solo ha puesto zona 3. Esa es la parte central, ¿no? claro. ¿Qué le parece? ¿Qué lo diferencia? ¿Qué lo Una diferencia mayor cantidad de de la sombras. zona? Bueno, puede tener sombra, pero ¿qué Está más? más accidentado. Mayor relieve. Ya. Qué más podría haber? Mm, por ahí observo No estoy seguro si llegan a ser esto quebradas. Está acá.
o es una zona de escurrimiento del agua. ¿Dónde? A ver, señale. Aquí. No, no, no lo veo. Póngase en la foto de la derecha, señálemelo allí. Ya. Eh, no estoy seguro si vendría a ser esta parte. ¿O usted qué opina, ingeniera? Ya, a ver, mire, ¿qué cosa es lo que vemos? Entre esa zona, fíjese usted esa zona que ha pintado ahí de rojo y amarillo, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que podamos notar? Una pendiente ¿Qué roca elevada. le, Sí. ¿Qué roca qué podría roca ser? le, pa- qué roca le parece que fuera? Al igual como manifestaron, ¿no? En las fotos de la señorita, que veían estratos y que era una estructura clinal. Posiblemente debe ser una roca mayor consolidada debido a que posee una pendiente más elevada, una gradiente más elevada. Y- Exacto, eso es cierto, Entonces pero qué podría ropa ser por una... su forma, ¿no? Por la morfología que presenta. ¿Cómo se presenta esas rocas? ¿A qué se A ver, refiere? ¿alguien le podría aportar, jóvenes? No puede ser sedimentaria, debe ser alguna intrusiva, una ígnea. Porque no... Son rocas sedimentarias porque aparecen en capas, mire usted, puede separar las capas incluso. Claro, ¿no? Si lo pone más grande, si usted lo visualiza, aumentele un poco más el tamaño, visualícelo bien, ahí va a ver las capas, ¿no? Claro, no. No, no, Esas no puedo ver capas tamaño. son mucho, Acá. esas capas son mucho más potentes que las otras capas que ahí está, mire, claramente ve las capas. Claro, ¿no? Estas zonas así, unas capitas, ¿no? Estratos. Estrato, ¿no? Esas son rocas sedimentarias. Solo en la zona, en esta zona, ¿no? Solo de la amarilla y En la esta, roja, ¿no? sí, no, 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 el resto también, lo de hasta la zona 2, hasta la zona 2 donde usted ha puesto, ha marcado, ha delimitado con una línea roja fina, más delgada, Ujú. hasta esa unidad son rocas sedimentarias. Ya lo que está debajo en la zona 1 vemos una textura gris, una textura blanquecina, pero, perdón, no, tonalidad, ¿no? Tonalidad blanquecina, tonalidad gris, pero la textura, fíjense, es un poco granular, ¿no? La superficie se ve más plana. Entonces, esa zona 1 ya corresponde a suelos, ¿no? Ya no son rocas, no son rocas, sino son suelos. Esta zona de la línea roja fina hasta la línea amarilla sí son rocas sedimentarias, ¿no? Pero ahí tenemos dos tipos de rocas sedimentarias. Una que tiene mayor relieve, como usted lo ha dicho, mayor pendiente. Es una roca más resistente, por cierto, por eso es que muestra esa pendiente y sobresale, ¿no? Y son capas gruesas. En tanto que donde ha puesto usted la zona 2, si usted agranda la imagen, va a ver que también tiene estratos, ¿no? Paralelos, pero están cortados por las aguas. Claro, ¿no? Por los patrones de drenaje, ¿no? Bien delgaditos, ¿no? Bien Este delgaditos, sería, ¿no? pero están esos, y están cortados por los cursos de agua, ¿no? Y ahí muestra un patrón de drenaje. Dendrítico, al parecer, ¿no? Dendrítico apiñado, así es, ¿no? Dendrítico apiñado porque los interfluvios son bien pequeños, ¿no? O sea, el espacio entre un curso de agua y otro es pequeñísimo. Por ahí mis compañeros me estaban preguntando si podría ser plumboso. No estoy seguro. Por ejemplo, ¿usted qué opina? ¿La zona 4 o la zona 3? No, no. ¿Podría ser que me dice? De pluma, patrón de drenaje de pluma, plumboso, le decía. No, es dendrítico apiñado, ¿no? Lo está viendo como una rama, ¿no? Claro, De árbol. delgaditas. Es igualito, ¿no? Sí. Es de ese tipo de patrón de drenaje. Una consulta, Y ingeniera. también son rocas sedimentarias, pero de estratos más delgados. Y como el agua fluye, porque tenemos gran cantidad de recursos de agua, eso quiere decir que es una roca impermeable, ¿no? Porque más el agua está, cuando cae la lluvia, más el agua está fluyendo que penetrando al interior, ¿no? O sea, tiene poca permeabilidad. Por eso es que tenemos numerosos cursos de agua, ¿no? En los sectores donde hay pocos cursos de agua significa que
la roca no es permeable, ¿no? Un poco permeable y entonces se infiltra el agua. Pero donde discurre, pensamos que su permeabilidad es baja. Bien, entonces en la zona que usted ha marcado ahí de línea amarilla y roja fina, ahí en donde usted ha marcado, la roja la desvía, ¿no? Hacia la zona 1. Fíjese, mire, los numerosos cursos de agua, ahí por decirle, esa marca está mal, ¿no? Porque si usted se da cuenta, mire, esta zona que está dentro, ahí donde ha puesto su exacto, donde está su mouse, donde ha marcado zona 1 del lado izquierdo, tiene las mismas características, fíjese. O sea, ¿sería zona uno también? Claro, eso también, pero mírelo bien. Tiene las mismas características, tonalidad, incluso los drenajes, ¿no? Fíjese cómo son los Claro, sino es que drenajes ahí como que el drenaje como que encerrados con sí. respecto al otro lado, ¿no? Así es la morfología, tonalidad, textura, drenaje, ¿no? Es similar. Entonces vendría a ser de esta manera, ¿no? Esto vendría a ser zona uno también, ¿no? Claro, esa es zona 1, sí, 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 lo que ha marcado ahí no está bien, ¿no? Ah, ok, Lo ok. otro sí continúa, ¿no? Es como una franja. Pero fíjese usted la zona 3, mire la zona 3, ¿no? Ya. En la zona 3 usted puede observar estratos. Vamos a ver. No, o sea, aquí No se ve la parte de estratos, ¿no es acá por cierto? la amarilla Claro. quizá, pero no, de ahí no. Ahí no se ven estratos, ¿no es cierto? Claro. Aquí no lo podemos notar bien, pero si tuviéramos el estereoscopio, veríamos que esa zona central, la zona 3 que usted ha marcado, es una zona elevada. Claro, por las Está sombras, ¿no? topográficamente más alta, ¿no? Que la zona de donde están las rocas sedimentarias. En realidad es una estructura geológica originado por en la zona 3 es un intrusivo. Intrusivo. Sí, es un intrusivo. Sí. ¿Qué estructura geológica podría ser? Originado por un intrusivo en rocas sedimentarias. A ver, opinen, jóvenes. ¿Qué podría ser? Ya lo hemos visto varias veces. En las maquetas incluso. Tenemos rocas sedimentarias y de repente empieza a subir, ¿no? Lentamente el intrusivo. ¿Qué morfología le forma? Jóvenes. Plegada. ¿Cómo dice, señorita? Pliegues, plegada. Exacto, una estructura plegada. Pero ¿cuál de ellas? Es cierto, se forma un pliegue. Pero ¿cuál de los pliegues? Leandro, Marx. Anticlinal. Exacto, forma un anticlinal, pues, ¿no? Entonces, las rocas sedimentarias que estaban encima se van plegando, van adquiriendo la forma del intrusivo, ¿no? Este es un intrusivo alargado. Y se va a formar un anticlinal. Entonces, la zona donde usted ha pintado de verde, que le ha puesto zona 4, es en realidad estas mismas rocas, ¿no? Que están hacia el otro lado. Es la misma composición. ¿Sería zona 3 es la también? misma litografía. Claro, ¿no? Pero usted tiene que limitar en qué parte es la zona 3 y dónde viene esta otra zona 2, ¿no? Que está para este lado. O sea, perdón, ingeniera, ¿sería esta manera? A ver. Que la zona 3 sería conformada por todo esto, ¿no? A ver, márquelo, señálenlo con su mouse, no lo veo. ¿No lo ve? Ahorita lo pongo más grueso, espere. ¿Observa? Ya, esa parte está bien, eso es lo que hemos visto, ¿no? Todo eso sería la zona 3 entonces. La zona 4 está mal. No, todo eso no. Recuerde, este es un anticlinal. Entonces, en la parte central está aflorando el intrusivo.
Claro. Ese intrusivo es otra unidad, ¿no? Acá está el sedimentario que tiene usted en la parte alta en contacto con el intrusivo. Tenemos 3 unidades, ¿no? Primera unidad, suelo. Segunda unidad, en la zona de rocas sedimentarias que tiene el patrón de drenaje dendrítico apiñado. Tercera unidad, esta zona de rocas sedimentarias que se ven capas con sombra, ¿no? Que son mucho más gruesas, más potentes. Cuarta unidad, el intrusivo. Hacia el lado derecho, hacia la parte inferior derecha, también vemos, ¿no? Esta misma unidad que vendría a ser la tercera unidad, limitada por esta línea amarilla y esta otra roja que había puesto antes, que ya la borró. Claro, sí. Esta franja es la tercera unidad, ¿no? Si usted mira detenidamente, ahí va a ver que incluso como ha subido el intrusivo, parte un poco que se han deformado las rocas, ¿no? Pero ahí están. Que corresponde a estas otras que están en esta zona, ¿no? Que sería la unidad 3. Y donde me ha puesto zona 4, sería la misma unidad 3 o de repente la unidad 2, ¿no? Tendríamos que mirar bien con respecto. Más parece que fuera la unidad 3, ¿no? Esta zona, esta pequeña zona de donde usted Está de color verde. la Seguiría de color verde. zona 3. Exacto. Así es. Allí nomás tendría que analizar. A ver, en la otra Entonces, figura para- se observa esto, pero... Ah, entonces sí sería zona 3, ¿no? Exacto, ahí lo ve, ¿no? Ahí lo ve mejor. Incluso el patrón de drenaje le puede ayudar, fíjese. Claro, pero la Ahí diferencia es que aquí claramente. existe como una especie de... No sé si lo llega a observar, el límite de la línea verde. ¿Qué Exacto. es eso entonces? Esa es la unidad 3, ¿no? Ahí tiene una línea que lo marca directamente, ¿no? Ahí ve una línea clara, debajo de la línea verde. Ujú. Debajo de la línea verde hay una línea clara, ¿no? Ya. Que separa claramente el contacto entre la roca, que es más resistente, más potente, de la otra, donde está su flechita, ¿no? Donde está la flecha, me parece que es la unidad 2, donde tenemos el patrón de drenaje dendrítico apiñado. Entonces, perdone, ¿seguiría siendo zona 3 esto? Pese a esa línea que usted menciona de color claro. Eso, por donde está yendo su mouse, eso, esa es la 3, ¿no? Esa es la 3. Y esto Y la otra donde ha puesto zona 4, Claro. donde ha puesto zona 4 usted, esa no es zona 4, sería la zona 2. Ah, entonces acá ya deducimos que es zona 2, ¿no? No es zona 4. Claro. Es que fíjese cómo es el plegamiento, ¿no? Entonces, vamos a suponer que estas son rocas sedimentarias de estratos horizontales, ¿no? Entonces viene un intrusivo alargado y empieza a subir lentamente. Las rocas que están encima, que son rocas sedimentarias plásticas, adquieren la forma de ese intrusivo, ¿no? Por eso es que se forma el anticlinal. Entonces, este intrusivo sale hasta superficie. Y en una zona podemos ver, ¿no? Tiene una tonalidad gris oscura, está más erosionado por las aguas de escorrentía. No notamos nosotros, ¿cómo se llama? No notamos estratos, ¿no? Pero si usted se da cuenta, hacia el lado izquierdo sí se notan capas. Y hacia el lado derecho, donde ha puesto zona 3 en el intrusivo, también nota capas, ¿no? Que vendrían a ser las capas que corresponden a la zona 3, ¿no? La de estratos mucho más gruesos. Hágase un dibujito usted ahí con sus compañeros de estratos horizontales y fíjense qué pasa cuando el intrusivo empieza a subir y estas capas se pliegan. O sea, las capas que están a ambos lados van a ser las mismas, ¿no? Van a ser las mismas. Y las vamos a observar en los flancos. Es como si hubiera el esfuerzo de compresión, ¿no? Nada más que en los esfuerzos de compresión no hay intrusivo, pero las capas son las mismas, ¿no? Tanto en el flanco derecho como en el flanco izquierdo, acá es igualito. La única diferencia es que tienen un intrusivo, nada más, pero las rocas son exactamente las mismas, ¿no? Las que están hacia los lados, hacia los flancos, ¿no?
Entiendo. Y una consultita, ingeniero. Es sobre las Ujú. reglas. En la quinta regla es de las relaciones con rasgos y objetos asociados. ¿Y a qué rasgos geológicos se les puede asociar para darle una interpretación al Ay, terreno? que aquí tenemos nosotros, el rasgo que nosotros tenemos es que es un anticlinal, ¿no? Formado por el intrusivo, De la zona 3, ¿no? en este caso. Claro, ese es el rasgo que notamos, ¿no? Porque podría ser formado por esfuerzos de compresión, ¿no? Pero no lo son. Ha habido ese intrusivo que ha formado ese anticlinal que la parte superior, la cresta, está erosionado. Ah, ok. Y una consultita más, perdone. Eh, en la, este, en la novena regla es de las alineaciones. Eh, Ajá. ¿A qué, cómo podría relacionar eso con el terreno? No, no la pillamos a entender en mi grupo. Las alineaciones son los estratos que estamos observando. Ah, o sea, de esta Estas son las partecita, ¿no? alineaciones. Claro, pues ahí no ve alineaciones, esos son los estratos. De repente podrían haber diaclasas, fallas, ¿no? También, entonces tenemos esas alineaciones. Y de a clases fallas, bueno, fallas grandes no se puede observar en la figura, o sea, no veo. No, no hay, ahí no hay, no se nota. Serán, quizá puede haber fallas en el terreno, pero eso se observaría en campo, no en la Mm. fotografía. Y fracturas, pues. Se No. notan, pero depende de la escala, ¿no? Ahí Ni notamos fracturas, o simplemente sea, las capas por ahí deben haber y algunas escondidas. claro, en las rocas de estratos más gruesos, justamente por donde discurre el agua, son zonas de fracturas, ¿no? Que el agua más fácilmente erosiona. Siempre recuerden que el agua va a erosionar las zonas más débiles, ¿no? Siempre erosiona las zonas de mayor debilidad. Y en este terreno no existe vegetación como tal, ¿no? O es esta zona oscura que se observa en la zona uno. Porque como vemos hay patrones de drenaje, eso quiere decir que Sí, probablemente es una zona húmeda o ha sido afectada por eh, las lluvias, pero la vegetación. exacto, exacto. Eso es, ¿no? Como vemos numerosos cursos de agua, parte del agua se ha infiltrado y le da humedad, ¿no? Y en las zonas donde está más clara, que es exactamente el mismo suelo, ahí sí la humedad es mínima, ¿no? Por eso es que su tonalidad es más clara. Recuerden que la tonalidad también se va afectada por la humedad, ¿no? Si es una zona húmeda, la tonalidad va a ser mucho más oscura que lo que realmente le corresponde, ¿no? Tanto a la roca como a los suelos. Ok, ok. Y de Ingeniera, acuerdo. ¿Está una bien? consulta. Con Sí. respecto al intrusivo, no me quedó muy claro. ¿Se refiere a ese que está marcando mi compañero con su mouse o a toda la zona limitada entre el amarillo y verde? Sí, allí está. Ustedes ven la morfología que presenta, ¿no? Parece una forma cóncava, ¿sí? Porque ha sido erosionado por el agua. Pero si ustedes se dan cuenta, miren hacia los lados, vemos pequeñas sombras y pequeñas capas, miren. Ahí están, ¿no? Y son exactamente similares a la zona número 3, ¿no? Son capas mucho más fuertes, mucho más gruesas. Así es, ¿no? Como está. El intrusivo en realidad es una parte pequeña nomás, no es muy grande, porque hacia los lados seguimos viendo las capas que corresponde a las rocas sedimentarias, ¿no? Incluso hay una parte donde ha marcado esa línea, parece, incluso estamos viendo que en esta parte marcado con la línea amarilla hay unas puntas, ¿no? Como una B semilabial. Y ahí podemos notar nosotros hacia dónde se inclinan las capas, ¿no? Hay unas puntas. Vean bien las puntas como B semilabial y podemos notar la inclinación de las capas, ¿no? En este caso, yo observo que las capas se van como, suponiendo que este sea el norte hacia arriba, se están yendo hacia el noroeste, ¿no? Observen bien las puntas, las B semilabial, que están limitadas por las sombras. Entonces notamos, ¿no? Con paciencia lo pueden notar bastante bien.
Claro, sí, ya lo vi. Ingeniero, y con respecto a la simbología, ¿qué simbología le correspondería a la zona uno, 2 y 3? En una son suelos, ¿no? Suelos. Entonces pueden ponerle como unos granitos de arena, unos pequeños fragmentos, unas líneas, ¿no? Ya las otras zonas 2 y 3 ya son rocas sedimentarias, ¿no? Eh, Entonces, sí, sí. aparentemente parece ser, a ver, fíjense qué rocas sedimentarias tienen ese patrón de drenaje dendrítico apiñado, ¿no? Ahí está, en la parte que les di de los, de los patrones de drenaje, ¿no? Y en qué rocas sedimentarias tenemos este otro tipo de patrón casi que va por las laderas. Entonces, a la zona uno le corresponde suelos, ¿no? Suelos, sí, la zona 1 son suelos. Y la zona ya 2, 3 y Esa sería 4 3, 0, 4. ya son rocas. Sí. Y Nada más que la mencionó diferencia es que en 4 son rocas. intrusivas, dijo. Sí. La zona en la cajita, en la sala, sí. La zona 4 sí es el intrusivo, ¿no? Y ahí lo ven, fíjese, no tiene estratos y es como una forma Y las cóncava, 2 y ¿no? 3 son sedimentarias, ¿no? ¿Y qué roca podría ser? Tenemos que averiguar eso. Sí, ¿Alguna idea, ingeniera? Para... ayúdense con el patrón de drenaje, por eso le estoy dando esa idea, pues, ¿no? Patrón de drenaje. Y si ustedes lo agrandan un poquito más, van a poder observar también el patrón de drenaje de la zona donde los estratos son más gruesos, ¿no? Ok, gracias, ingeniero. Creo que eso sería todo. Y eso lo ponemos en el informe, ¿no? La explicación y todo. Claro, ¿no? Cuando van describiendo cada unidad, tienen que hacerlo por unidad, ¿ya? Cada unidad le escribo las 12 reglas, ¿no? Y le pongo la simbología. Claro, así como hicimos en la clase, al final salía, ¿no? Unidad, ¿de qué está formado la unidad? Entonces, para esto lo explicamos con las reglas. Mm, Está bien, ingeniera. Muchas gracias por el tiempo. De nada, Gracias, ingeniero. de nada.